Definitivamente no se tiene que perder ni un minuto de Milena tu amiga. Tenemos un gran tema, ¿o no es así, Milena? Cuéntanos, ¿cuál es el tema de hoy? Bienvenidos a Milena tu amiga. Todos los miércoles es tema médico, así que el día de hoy vamos a abordar dos temas. El primero, la anemia, y el segundo, infección en las vías urinarias. En cuanto a la anemia, te puedo decir que es una afección por la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos, y los glóbulos rojos le suministran el oxígeno a los tejidos corporales. Aunque muchas partes del cuerpo ayudan a producir glóbulos rojos, la mayor parte del trabajo se hace en la médula ósea, que es el tejido blando en el centro de los huesos, que ayuda a la formación de estas células sanguíneas. Así que para el tema de la anemia, conmigo está el doctor Darío Ayala. Él es médico general. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, un placer. Y también la licenciada Roxana Chamagua, nutricionista. Muchas gracias. Bienvenida. Ahora, la anemia generalmente es interesante porque ¿cómo se puede ir diagnosticando una persona con anemia? ¿Cuáles son los síntomas, por decirlo así? En primer lugar, usualmente las personas no logran determinar que es un cuadro de anemia, sobre todo cuando son los infantes. Pero ¿qué pasa? Se ha dormido toda la noche y se levantan cansados. De repente hay una fatiga inexplicable, lo comienzan a ver pálidos, lo que en algunas áreas rurales llaman payulo, es el niño payulo, dice, o en su defecto se comienza a ver una fatiga que se va volviendo cada vez crónica. Aparte también puede dar taquicardia, que es la alteración en el número de la frecuencia cardíaca, lo cual pues lógicamente se va viendo afectado y eso va orientando. La verdad es que puede depender de muchas situaciones, por ejemplo, cuando hay un sangramiento profuso, cuando los ciclos menstruales en la mujer son demasiado irregulares, pero también se puede deber por una deficiencia en la absorción del hierro. Sí, como usted mencionaba por acá, tengo que también puede producir que uno se sienta malhumorado, por eso. Correcto. El cambio en el humor, aunque las mujeres, bueno, tenemos no. nuestros días de cambio de humor. Casi siempre, no. Sentirse débil, cansado, como usted dice, pero más de lo normal. Del usual, correcto. Con el ejercicio, dolores de cabeza y problemas de concentrarse o pensar. Es decir, esto es como la factura que nos pasa. Claro, ¿verdad? Son los signos físicos que nosotros podemos presentar, tal como lo explicaba el doctor. En realidad hay diferentes como afecciones, por decir así, o sí síntomas que podemos o que nos puede ir dando como cierta luz, ¿verdad? Para poder definir o poder saber si alguien padece esta patología o esta afección como la anemia o no. Sin embargo, la anemia en realidad hay diferentes causas, ¿verdad? De ella. Algunas pueden ser por deficiencia o por una, digamos, una enfermedad carencial. Puede ser catalogada la anemia, ¿verdad? Que es por la deficiencia del mineral del hierro, que como tú ya muy bien lo explicaste y lo decías a un inicio, es el componente principal, ¿verdad? De los glóbulos rojos, que es quien se encarga de transportar todo el hierro a nuestra sangre y de oxigenar, por supuesto, también nuestro cerebro y otros órganos más, Milena. Ahora, ¿el hierro dónde lo encontramos? Ah, buen punto. Bueno, el hierro en realidad nosotros podemos encontrar dos fuentes primordiales. Hierro refiriéndonos a hierro alimentario, ¿verdad? O nutricional. Primero, vale la pena aclarar los dos tipos de hierro, que está el hierro Hem y el hierro no Hem. El hierro Hem, ¿verdad? Es el que encontramos nosotros en todas las fuentes de origen animal, como vísceras, hígado de res, algunas vísceras también de pollo, ¿verdad? De igual manera, carnes rojas, en algunos pescados también podemos encontrar nosotros hierro. Y el hierro no Hem, digamos, ¿verdad? Lo encontramos en el reino vegetal, que lo encontramos usualmente en todas las hojitas verdes que nuestra abuelita siempre nos aconsejaba tomar, ¿verdad? Sí. Incluso también en caldos como la sopa de frijoles, hojas verdes como el chipilín, la mora, espinaca, ¿verdad? En todo eso nosotros podemos encontrar hierro y también, ¿verdad? En las semillas oleaginosas, ¿verdad? Así sean almendras, nueces, ¿verdad? Algún tipo de estas semillas también son fuente importante de hierro no hemínico o no Hem, ¿verdad? Que es un tipo de hierro que se tarda un poco más en ser absorbido por nuestro cuerpo. Es por eso que no es que esté mal, ¿verdad?, consumir ese tipo de hierro, pero se recomienda en realidad para garantizar una absorción correcta y al 100%, ¿verdad?, o en un mayor porcentaje de hierro, se recomienda consumir hierro proveniente de origen animal. Sin embargo, ¿verdad?, en algunos casos como el vegetarianismo, ¿verdad?, en ese caso a los pacientes o a esas personas se les recomienda suplementarse
con hierro, ¿verdad? Porque no logran cubrirse las cantidades de hierro o las recomendaciones de hierro indicadas. Interesante. Ahora, ¿cuál es el problema de una persona que tiene anemia? Bien, pueden darse muchos. En primer lugar, no va a desarrollar sus actividades cotidianas de la manera normal. Sí, el día a día. Es su día a día. Sí. En el caso de las labores no se logra concentrar en un 100%. Muchas de las situaciones que se dan, por ejemplo, mucho padre exige buenas notas, buenas calificaciones, pero no se percata de repente que su hijo tiene un problema de anemia, el cual puede ser secundario, un parasitismo intestinal, por decir algo, ¿verdad? El parásito viene, está por ahí degradando, lastimando el intestino, esto hace que se pierda sangre y lógicamente va a provocar una anemia. Pero también puede ser porque de repente al niño no le gustan las legumbres, no le gusta el brócoli, claro, la cáscara de la papa, los frijoles, que son sumamente ricos en hierro. Entonces son a veces básico. Correcto, Sí. entonces ese problemita. O se da otra situación. Doctor, yo tengo a mi niño, o yo particularmente estoy con el tratamiento que usted me ha dado, pero yo veo que los niveles de hemoglobina no me suben. La hemoglobina idealmente debe de andar no abajo de 12, ¿verdad? De 12 a 14, de 12 a 15 es lo normal. Cuando está abajo de 12, esto se conoce como anemia y algunos dicen abajo de 10 como una anemia severa. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nos tomamos, en el caso del hierro, se toman con leche y dice, con leche, doctor, para que le haga más beneficio. Y el calcio impide la buena absorción del hierro. Entonces, aunque se toma el medicamento, no se está tomando de la manera apropiada. De hecho, se aconseja que el hierro debe ser tomado con jugo de naranja porque la vitamina C ayuda a una mejor absorción del hierro o en su defecto con agua. En el caso cuando se le quiere dar a los niños, que generalmente es... O en el adulto, ¿verdad? Lo que pasa Pero es en el que adulto no viene en jarabe. no, viene en cápsula. Lo que pasa es que igual la cápsula la puede tomar con leche porque dice de que eso le puede dar mayor potencia. Lo que sucede acá, Milena, es que muchas veces se tiene el problema de que, por ejemplo, por el sabor, en el caso de los líquidos, ¿verdad? Sí. Para enmascararle el sabor, algunos los tienden a diluir en leche. Y a veces se da un doble problema. En este caso en particular, no se absorbe el hierro como tal y aparte puede desencadenar un mal sabor en la leche y después también dar pauta para que tampoco el niño quiera ni la leche ni el hierro. Ahora, otros síntomas que podemos nosotros como estar alerta es, dice, el color azul en la esclerótica de los ojos, sí, uñas quebradizas, deseo de comer hielo u otras cosas pica, no comestibles, el pica. síndrome de pica, exacto. Mareo al ponerse de pie, color de piel pálido, dificultad para respirar tras actividad leve o incluso en reposo y la lengua adolorida. Correcto. Bueno, a veces no duele la lengua de tanto hablar, pero no, en este caso no. Que entonces, de repente si nosotros, esto a veces lo vemos como normal, claro, algunos síntomas, ay me mareé y hasta ahí llego. ¿Cuáles serían las pruebas entonces que hay que hacerse? Un hemograma a la vanguardia. Algunos dicen hematocrit de hemoglobina. Yo particularmente digo el hemograma completo porque esto aparte también nos aporta los niveles de defensa que puede tener la persona y esto se ve a nivel de los glóbulos blancos, específicamente en los neutrófilos. Aparte, como el hemograma en sangre. Sí, ese es examen de rutina. Cuando ya la situación vemos de que en lugar de mejorar se mantiene o peor aún se va complicando, se puede mandar también el conteo particular de los glóbulos de manera puntual. Inclusive algunos dicen se tiene que mandar prueba de médula ósea. Realmente estas pruebas son ya como las últimas situaciones y va a depender también de cada caso. Por ejemplo, los pacientes que adolecen de cáncer, que sufren o que más bien dicho dentro del tratamiento está la quimioterapia o la radioterapia, tienden a adolecer de este tipo de problemas de anemia. También hay antibióticos, por ejemplo el cloranfenicol, que gracias a Dios pues ya no se utiliza en la actualidad, por lo menos no debería. Son antibióticos que pueden provocar de manera secundaria el proceso de anemia. Los casos de alcohólicos, en el caso del adulto, también hay una deprivación del hierro, hay una falta de absorción adecuada del hierro y puede provocarlo. Entonces va a depender de cada caso. ¿Qué es lo que se ve acá? Usualmente una deficiencia secundaria de vitamina B6 y B12. Vamos a quedar en ese punto porque tengo una llamada. Vamos a ver qué nos tiene que decir el televidente. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola, me dice Roberto. Sí, así es. Mucho gusto, Milena. Mucho gusto. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, yo quisiera que me pudieran ayudar, ¿verdad?, los expertos, porque yo tengo un hijo que, bueno, yo he tratado de darle
una dieta normal, que él pueda comer vegetales, también un poco de lo que son diferentes carnes, pero él siempre se me mantiene con mucha fatiga, con bastante como transpiración, a veces tiene como un cambio de color, se me hace un poco amarillenta la piel del niño y no sé si eso es como síntomas de anemia o qué será. Quisiera que me pudieran guiar, por favor. Gracias. Gracias, Roberto. ¿Sí es? Bueno, definitivamente el televidente, ¿verdad? Acá ha mencionado varios de los síntomas que ya el doctor pues hizo mención de que eran signos claves para poder nosotros definir o diferenciar un cuadro de anemia, ¿verdad? Como el doctor también lo explicaba, quizás sí es importante ponerle un poco de atención a esto. Y sí, lo más recomendable pues es visitar a un médico y probablemente el médico va a recetar o va a dejar, ¿verdad?, como recomendación un examen de laboratorio. En este caso los exámenes que el doctor ha mencionado, ¿verdad?, que son los más comunes o los que nos sirven para poder identificar cuando un paciente así a ciencia cierta tiene anemia o no, ¿verdad? La alimentación, como lo mencionábamos, es algo vital. Quizás abonando lo que el para doctor... el embarazo es bien severo que una mujer entre con Claro, anemia. quizás uno de los tipos, hay diferentes tipos de anemia. Quizás la más común es esa, ¿verdad? La ferropénica, que es la que se da por la privación de hierro. En realidad, de hierro en nuestro cuerpo puede ser por una carencia del consumo de ¿verdad? O porque el cuerpo esté requiriendo más de lo que normalmente nosotros necesitamos. En este caso, refiriéndonos a un embarazo, ¿verdad? En este caso es lo que se pretende abordar y es por eso que las pacientitas embarazadas siempre, ¿verdad? A nivel ya sea público o privado también, se ven como obligadas, un tanto obligadas a consumir siempre, ¿verdad?, su pastillita de ácido fólico, que es una forma también de hierro, ¿verdad?, y un componente también de los glóbulos rojos, que son quienes se encargan de formar la hemoglobina y de transportar también el oxígeno. Así es. Bueno, ya casi vamos a ir cerrando el tema, es algo que no tenemos que dejar pasar así tan a la ligera. Sí, hay un dato importante también que es importante aclarar, y es el hecho que en el caso del embarazo existe algo que se conoce como anemia fisiológica. Usualmente hay una dilución a nivel de la placenta a partir de la semana 6 de embarazo, pero es hasta la semana entre la 28 y la 32 o entre la 28 y la 36 donde se da su máxima expresión. Es por eso que el hierro en el caso de las embarazadas se debe de implementar a partir de la semana 28. Muchas veces dicen, yo la primer consulta y me dejaron hierro. Puede ser que ya la paciente ya llegaba con anemia, pero no una anemia fisiológica, es decir, ya tenía una anemia secundaria, ya sea por carencia de nutrientes en su momento, por déficit o secundaria parasitismo. Es por eso que también el examen general de heces es importante para poder descartar de entrada y no podernos ir a exámenes más profundos cuando realmente a veces está a boca de jarro, como bien se dice, el poder hacer un diagnóstico apropiado. Por acá tengo que a veces se hacen transfusiones de sangre. Sí, en los casos severos o en su defecto también cuando se tiene un paciente de difícil manejo, es decir, yo no me tomo, doctor, las pastillas y eso se tiende a dar. Hay personas difíciles. Correcto. De hecho, el hierro aminoquelado es el que mejor resultado da. La diferencia entre el hierro aminoquelado y el sulfato ferroso, que es el más popular o el más común, son los efectos secundarios, las heces oscuras que da, el estreñimiento que da en mucho caso y también el sabor metálico que tiende a dar. Y por otro lado también la absorción es mucho mayor en el caso del hierro aminoquelado que el sulfato ferroso. Sin embargo, se debe de ir como que midiendo, es decir, se tiene que ir monitoreando el hemograma para poder ver qué tan avanzado va en cuanto al tratamiento hasta poder llegar a los niveles mínimos. Ahora, licenciada, en cuanto a los niños, como sabemos que muchos están en cómo comen y ellos son difíciles para comer. Sí, bastante. La mayoría come frijoles, pero hay unos que tal vez no comen frijoles. Otros no comen ningún tipo de, como usted decía, hojita verde. Entonces, ¿qué hacemos ahí? En ese caso, ¿verdad? Pues el suplementar a través de una pastillita puede ser también, o en este caso para los niños de jarabe puede ser una alternativa. Aunque, ¿verdad?, lo primordial juega un papel muy importante en cómo preparemos los alimentos. La atracción visual, ¿verdad?, es crucial y no solo para los niños, igual a nosotros. Si nos ponen un arroz blanco, ¿verdad?, sin ningún atractivo visual, es bien difícil que nosotros lo consumamos y aún más los niños. Pero sí tal vez el preparar, ¿verdad?, ciertos alimentos, ciertas recetas que contengan este grupo de alimentos,
El hígado, por ejemplo, es bien difícil que lo puedan consumir, Ni a pero mí me tenemos gusta. opción, Y bueno, pero es rico en tenemos hierro. otras opciones, ¿verdad? Es rico, ¿verdad, Sí, es doctor? rico en hierro. Ay, tengo dos aquí, punto. También hay opciones como por ejemplo la carne roja, que es algo frecuente, ¿verdad? Que se consume. Igual, ¿verdad? Podemos hacer algún tipo de licuados, probablemente a base de jugo de naranja y combinarlos con este tipo de hojitas, como lo mencionaba el doctor también. La vitamina C ayuda a que la absorción sea en un 100%, ¿verdad? O un porcentaje mayor. También quizás recomendar, Milena, que en el caso de alguien que esté siendo suplementado con hierro, ¿verdad? O ácido fólico, tampoco consumirlo, si ya el doctor lo dijo, no consumirlo con leche, ¿verdad? O con productos fuentes de calcio, tampoco consumirlo con taninos, con sustancias taninas. ¿Dónde las vamos a encontrar? En el té o en el café, ¿verdad? Té así sea té negro o té verde, no es recomendable, ¿verdad? Consumirlo porque eso también nos puede inhibir la absorción, ¿verdad? Fíjese que yo tengo una amiga que no sale del ciclo de anemia que tiene, dice no le he podido superar de ese ratito, entonces quizás está haciendo algo. Todos esos Por ahí, tips pues, los sí, tenemos son que tomar en detalles. cuenta, ¿verdad? Sí, son como quizás detalles que sí tenemos que considerar, la verdad, porque sí pueden llegar a provocarnos, ¿verdad? No precisamente el efecto que queremos, sino un efecto adverso, ¿verdad? En este Licenciada, caso. ¿dónde la contactamos? Muchas gracias. Bueno, yo tengo mi clínica en Sonsonate, así que para toda la población de Sonsonate, ahí está mi clínica. Me pueden buscar en Facebook también como Clínica de Licenciada Roxana Chamagua, nutricionista, y cualquier consulta que tenga estoy a la orden. También doy consultas acá en San Salvador. Cualquier cosa me escriben y ahí quedo pendiente. Excelente, un saludo a todos los de Sonsonate. ¿Y Saludos. usted, doctor? Pues yo estoy en San Miguelito, en Condominio Aries, sobre la 13 Calle Oriente, entre la Avenida España y la Avenida Monseñor Romero. Bueno, muchísimas gracias placer. por habernos ilustrado y habernos educado acerca de la anemia. Al retornar vamos a estar hablando de las infecciones de las vías urinarias. Ya están nuestros especialistas, no nos cambien el libro. Vamos con el segundo tema médico de esta tarde y son las infecciones en las vías urinarias. Y cuando hablamos de la infección urinaria, está provocada por la invasión de microorganismos en el tracto urinario, y las infecciones de las vías urinarias más habituales son las producidas por bacterias. Para ello está conmigo la ginecóloga, la doctora Silvia Dalila Cerón. Bienvenida, doctora. Gracias, Milena. Y también el doctor Manuel Aguilar Estrada, él es urólogo. Muchas gracias por la invitación. Es frecuente que padezcamos de infecciones urinarias, sobre todo si no se toma agua. Dicen por ahí, yo no sé si es un mito o realidad, cuando uno se siente, por ejemplo, en algo que está caliente, ha estado soleado, o esto solo es un mito. No, en realidad es un mito. Lo que va a producir es sentarnos en el agua en algo caliente es ardor a nivel de la vejiga, ardor a nivel de la uretra, pero no va a producir en realidad una infección como tal. Las infecciones en realidad pueden ser producidas de diferentes formas. En la mayoría de los casos, en las mujeres, que quizás es a quien más afecta las infecciones de las vías urinarias, son ocasionadas por vía ascendente. Esto quiere decir que hay una contaminación de la parte del periné de la vagina y que va hacia la parte del meato urinario. Todas estas bacterias vienen usualmente del área del ano, ¿verdad? Y las pueden contaminar. En los bebés pues es mucho más frecuente por la forma de limpiar a los bebés, lo hacen de mala forma. Y en las mujeres pues está muy involucrado el mismo hecho de utilizar ropa interior de licra o los hilos. Eso favorece también mucho las infecciones de las vías urinarias. Ahora, doctora, también por acá tenía la información que las mujeres contraen también con frecuencia la infección de la vejiga después de una relación sexual. Sí. En la vida sexual se comparten los riesgos de infecciones. La uretra, recordemos que anatómicamente es más corta que la del hombre, por eso, como decía el doctor Aguilar, las infecciones vaginoanales, por ser la uretra corta, exponen más todo el sistema urinario a esta infección, fuera de otros factores favorecedores de la señora, como son las infecciones de pareja, ¿verdad? Que son las que en la vida sexual se puede exponer a irritar, inflamar y provocar acúmulo de bacterias que ascienden, como explicaba el doctor, hacia el área urinaria y ya nos dé la sintomatología o los riesgos de una infección. Ahora, hablando de los síntomas, ¿cuáles son los síntomas de una infección? Ardor al orinar,
cuando empieza, si aumenta el problema, fiebre también, ¿verdad? dolor vesical, ya si es una infección ascendente, aquí están los riñoncitos y el dolor se puede marcar atrás, y ya una cosa más grave, pues el doctor dirá que escalofríos, fiebre, náuseas, y puede acusar un dolor invalidante, ¿verdad? ¿En los hombres igual? En los hombres es igual, ¿verdad? La mayoría de las infecciones comienzan a nivel de la vejiga y se van a manifestar, como decía la doctora, por un aumento en la frecuencia para ir a orinar, dolor, incluso después de terminar puede haber sangre también. Ya ahí es donde se asustan los caballeros. Donde se asustan, incluso para las mujeres pueden presentar una cistitis hemorrágica, es más frecuente en ellas que presenten cistitis hemorrágica. Pero como nosotros el ver sangre no nos asusta. Sí, exacto. ¿Verdad? Ya están acostumbradas. Es parte de la vida de la mujer, sí, pero el hombre creo que sí se asusta mucho cuando se asusta mucho porque puede estar relacionado con problemas de próstata, incluso de tumores de la vejiga o del riñón. Bueno, ¿cómo se diagnostica? El diagnóstico, primero lo hace uno de forma clínica, ¿verdad? Por los síntomas que tiene el paciente. Si los síntomas son demasiado agudos o demasiado molestos para el paciente, se puede iniciar de un solo el tratamiento médico. No hay necesario de esperar un examen en general de orina o un cultivo. Ya si las infecciones son a repetición, ya hay entonces que hacer su cultivo después del tratamiento, exámenes como ultrasonidos, radiografías para determinar la causa de la infección, que puede ser cálculos también, que el paciente puede tener cálculos y no saber eso. Hay pacientes que pueden tener retención de orina, mujeres, ¿verdad? Principalmente que tienen la vejiga baja. En el hombre, eso sucede generalmente después que se han tenido los hijos. Después que se han tenido los hijos, después de alguna cirugía ginecológica cuando les extraen la matriz. Y en el hombre la próstata, ¿verdad? Que causa obstrucción, retiene orina y eso favorece las infecciones de las vías urinarias también. Interesante. Ahora, en las mujeres, el problema es cuando se da una infección de estas estando embarazadas. Claro, porque puede haber aborto en el primer trimestre, parto prematuro en el segundo, o sea que un bebé pueda los pulmoncitos no estar maduros y perderse ese embarazo. Y si en todo el embarazo ella, en ese seguimiento, no llevar un control adecuado de la mano de una ginecóloga o en el área de salud, sus consultas periódicas, puede ser un niño con se llama retardo del crecimiento intrauterino, que ya deja una huella en crecimiento y en desarrollo en su cerebrito al niño por una infección de vías urinarias. Bueno, por acá también tengo información que dice que las mujeres que usan un diafragma tienen más probabilidad de tener una infección que las mujeres que usan otros métodos anticonceptivos. Claro, porque eso puede ser caldo de cultivo y factor de retención de bacterias que le da un caldo de cultivo como en nosotras en los días de las reglas, que el factor menstrual es también un caldo de cultivo, por eso es que la mujer tiene quizá triplicado los riesgos de infección de orina fuera de las causas urológicas del varón que mencioné. Pero, ¿qué tan cierto es esto que si no se toma agua, por ejemplo? He escuchado que mandan a tomar agua a las mujeres. Lo que pasa es que el agua es un mecanismo de barrido, ¿verdad? Estar tomando líquidos, barre las bacterias. Normalmente en la vejiga no hay bacterias, no tiene por qué haber bacterias, pero el tomar agua favorece que la vejiga se esté lavando constantemente, el paciente está orinando, y está evacuando eso. La orina también se ve mucho más amarilla cuando ve mucho más amarilla, mucho más concentrada, ¿verdad? Más soluble. ¿Y huele o no? Huele más fuerte, Sí, y ya profundo. Cuando hay una infección el olor es un poquito más diferente, más intenso y fuerte el dolor también. Ok, eso también es importante mencionar, en las mujeres que padecen de colitis o estreñimiento, no está descrito en la literatura, pero de 10 mujeres que padecen del colon, por lo menos 8 van a padecer de infecciones de las vías urinarias. ¿Y eso qué relación tendrá? Las bacterias de las infecciones son del colon, la mayoría son a nivel del colon. Cuando el colon se inflama o se distiende, pues por la sangre puede invadir la vía urinaria y producir estas infecciones. Entonces, todas estas pacientes hay que educarlas para que controlen su colitis, evitar dietas que produzcan demasiado gas, que coman más fibra, más agua. La mujer tiene mala costumbre de aguantar mucho el deseo de orinar, primero porque no encuentra dónde orinar. Exacto, sobre todo. Sí. Pero, ¿qué tan malo es aguantarse? Es muy malo porque eso produce una sobredistensión de la vejiga. Es como que uno agarra una tela, la comienza a estirar y eso comienza a desgarrarse. Y se puede meter orina y eso puede favorecer las infecciones. O sea que hay que buscar baño rápido. Hay que buscar por lo menos
cada 3 horas. Y es que ese es el problema, porque si uno toma agua, tiene que visitar el baño. Hay buen bien hábito, regular. pero hay que resolver Sí, lo otro. cuando las personas están en un solo lugar, por ejemplo, están en una oficina, un edificio, que es un lugar controlado, en la casa, pueden tomar agua y rapidito tienen su baño, pero realmente las que, como en mi caso, andamos en la calle, yo me conozco el baño de la mayoría de lugares. Y si toman café o sustancias que irritan más la vejiga, les va a irritan. producir más la gana de ir a orinar. Todavía más. ¿Cuánto sería la cantidad de agua que se debe de tomar? Lo ideal, por lo menos 2 litros, dependiendo del lugar donde estemos también del calor. Muchos libros dicen que 10 a 12 vasos, pero si está haciendo demasiado calor, así como ahorita, y la orina está demasiado concentrada amarilla, quiere decir que necesitamos más agua. Ya si es un paciente con problemas Sobre renales, todo con en nuestro clima, como usted menciona, hay que estar tomando hay que más estar agua para tomando hidratarse. constantemente, porque suda uno, pierde líquidos por el sudor, y la orina se vuelve más concentrada, entonces hay que ingerir más líquidos. Ahora, realmente aquí el problema es que cuando uno siente que tiene una infección, la fiebre, ¿verdad? Inmediatamente es lo que es el indicador, por decirlo así. Pues fíjate que de entrada una infección Porque a los tiempo, dolores los aguantamos a veces. generalmente el ardorcito al orinar, al menos las señoras, yo que hago la citología, me arde mucho, creen que es el área vaginal, que es su citología. Yo de rutina siempre les pido el de orina cuando llegan a la citología. Y ahí es donde he descubierto que hay señoras que ni saben que ya tienen una infección de orina recurrencia. Y sí, pero ya porque, vamos lo que digo, orientándolas no al se urólogo. aguanta generalmente el dolor, se va a aguantar. Es que cuando ya hay fiebre la gente corre al hospital, al Sí. seguro social, Eso sí. o sea que ya con fiebre hasta... Pero no siempre da fiebre. Es que o ya eso siempre. es más complicación. Ya cuando ¿verdad, hay una doctora fiebre Aguilar? leve de 38, la vejiga es que la infección es a nivel de vejiga. Cuando ya la infección se complica y sube a riñón, ya hay una fiebre de 39 grados, el estado del paciente es más delicado, se acompaña de náuseas, vómitos, es una pielonefritis, que ya es una infección más delicada, hay que ingresar al paciente, poner antibióticos en la vena porque se puede formar un absceso en el riñón, ya es algo más complicado para el paciente. Interesante. Bueno, nos vamos a ir a un corte comercial, al regresar vamos a ir hablando acerca de las infecciones en las vías urinarias. Si tiene también alguna pregunta, pues no dude en hacerla. Ya vengo. Hoy estamos hablando de las infecciones en las vías urinarias y bueno, hemos hablado de algunos de los síntomas que pueden ser los que a nosotros también pues nos dé una alerta de que estamos padeciendo una infección de este tipo y sin duda a veces pues no se presenta tan fuerte la fiebre, se deja pasar y decíamos que hay personas que lo tienen recurrente. Entonces, ¿qué pasa cuando ya una persona es algo seguido que le da ese tipo de infección? Ahí es cuando hay que comenzar a hacer los estudios. Primero, quizás en la mayoría de personas que padecen más infecciones así, son las mujeres posmenopáusicas. ¿Por qué? Ya han sido sometidos a cirugía ginecológica, tienen baja de estrógenos, que eso favorece la colonización de bacterias al nivel del introito vaginal, tienen la vejiga baja, eso favorece la retención de orina, y en el hombre la próstata, ¿verdad? Que es la que produce una retención de orina. Entonces, en este momento, cuando ya las infecciones repiten demasiado cada mes, cada 2 meses, es donde hay que hacer los estudios, hacer radiografías, resonancias para descartar presencia de cálculos, a ver cómo está vaciando la vejiga, a ver si no hay problemas de retención de orina y dependiendo de los hallazgos es el tratamiento entonces que se va a realizar. Si es un problema obstructivo, la mujer con vejiga baja hay que operarla y si el hombre tiene problemas una mallita obstructivos, la operación de la malla es para la incontinencia, ¿verdad? La cirugía de la malla en realidad para la vejiga no ha dado los resultados esperados, da mucha complicación, pero la malla para la incontinencia, que es como una hamaca que se pone, sí da muy buenos resultados. Cuando hay escapes. Cuando hay escape la orina al toser o al estornudar, porque esa es la incontinencia de esfuerzo. La otra, que es la de urgencia, pero, exacto, esa es la que da la urgencia para orinar es por una hiperactividad de la vejiga. Esa se corrige con medicamentos y con dieta, no con la cirugía. ¿Qué tipo de dieta? Dieta evitar irritantes, café a la cabeza, chocolates, cítricos, manzana, uvas. Uy. El guineo, incluso el plátano, el complejo B se ha relacionado con eso. Incluso, bueno, si le dieran una lista, dicen, no, bueno, ¿y qué voy a comer? Exacto. ¿Verdad? Porque es una lista bien grande, el aguacate, la mayonesa. Ay, muchachita. Pero se le explica al paciente que pruebe cada uno de estos ¿Cuánto es lo normal? alimentos. Porque realmente, o sea, digamos, uno que toma agua, yo que tomo agua, ¿cuánto es lo normal? De ir al baño. Sí, por lo menos cada 3 horas. Quizás están haciendo en el día unas 3, 4 veces, dependiendo de la cantidad que uno tome. En la noche
una, 2 veces lo mucho, si está muy frío y si ha tomado uno mucha cantidad de agua antes de acostarse. ¿Y si es más frecuente? Si es más frecuente, pues entonces hay que descartar primero si hay un adecuado vaciamiento de la vejiga, si no hay diabetes también, ¿verdad? La diabetes puede producir un aumento en la frecuencia urinaria. Y en el hombre, problemas de próstata, que le va a dar también la misma urgencia que le da a la mujer. Hablábamos, ¿verdad, doctora? Y generalmente el hombre es muy necio cuando cuando digamos, usted a veces que ve las parejas. Sí, hasta los estudios que son para su propia salud. A Dios gracias, la nueva generación yo la defiendo mucho, que ellos dicen, ¿qué tengo que hacerme? Sí. Pero los de mi generación, o 10 años antes o después, ellos que no les examinen el área del ano, ¿verdad? Que aún que los vean desnudos, los varones, ¿verdad? Porque entonces había un macho alfa que ahorita ya cuando necesita ayuda en salud, ya está, tiene que romper protocolos. Sí. Pero pues el antígeno prostático, doctor, ¿verdad? Que ese es en sangre y da una idea de si está elevadito. Hay que hacerlo juntos los pero dos. Con al menos de la sangre. Yo para mandárselos a ustedes, porque como no veo varones, por lo menos si le sale alteradito, a los 40 le digo, hágaselo, y si está normal y no le da molestia, no tiene prisa. Pero si no, hay urólogos que equivalen a lo que yo hago. Sí, y el tacto dura 3, 5 segundos, lo más 5 segundos, o sea, es algo, nada. Sí, pero la prueba de antígeno es una muestrecita en sangre que al menos nosotros que no estamos en esa área, nos permite orientarlos a ellos. Exacto, así es. Ahora, sí, eso es en cuanto al machismo que existe, decíamos incluso porque es importante, a veces se trabaja en conjunto, porque en el bloque de comerciales estuvimos diciendo que también a veces el problema de infertilidad en el hombre, por ejemplo, y que a veces solo se acude a donde la ginecóloga y se hacen todos los exámenes para la mujer y el hombre es el último porque cree que está bien. Y esto es parte de la cultura del mismo machismo. El hombre cree que no se puede enfermar, cree que no le van, que no es el infértil él. La nueva generación de internet ya está cambiando para suerte nuestra, porque ya generación de internet. Sí. Bueno, es que ellos también se van ahí y empiezan a... Sí, exacto, pero a veces llegan demasiado mal informados también, porque llegan más asustados y llegan pensando que tienen algo más grave, que en realidad es algo... Bueno, ya que tocamos el tema de la próstata, el examen que se tienen que hacer de rubor, yo creo que es importante educar también. Exacto, La mujer generalmente le está diciendo, hacételo, porque uno se preocupa por la salud del esposo. Sí, normalmente el examen de la próstata tiene que hacerse después de los 50 años. ¿Verdad? Antes se decía los 40, pero ahora se ha dejado los 40, a menos cuando existe antecedentes de cáncer de próstata, que el papá padeció de cáncer de próstata, o en la raza negra, que estos no es los que tienen más tendencia a padecer de cáncer de próstata. Y se dejó a los 50 años ya para el hombre normal, pero hay que hacer, el examen inicial tiene que ser el tacto y el examen en sangre. Porque el examen en sangre puede salir normal, pero en el tacto nosotros podemos palpar alguna alteración que nos sugiera que pueda haber alguna lesión maligna, porque hay tumores de próstata que pueden aparecer con el antígeno prostático normal, pero en el tacto uno encuentra una anormalidad. ¿Y eso dura segundos, dice usted? Dura 3, 5 segundos lo mucho, o sea, el paciente ni siente, ni se queja. El tacto si le llevan flores a uno, hablan de virginidad a ellos, yo soy virgen todavía. Sí, exacto. No, y hay hombres que dicen hasta la muerte, pero nunca van. Y qué lástima, porque hay que cuidarse de la salud, realmente. Ahora, en cuanto a para volver a lo de las infecciones, ¿cómo las recomendaciones para que nosotros evitemos tener infecciones? Pues en primer lugar, para las mujeres se recomienda primero no aguantarse las ganas de orinar, ir al baño por lo menos cada 2-3 horas, utilizar ropa de algodón, no ropa de licra ni hilo. Y los dentales solo en ocasiones. Y incluso recomiendan usar Tampax en lugar de Cótex, porque el Cótex o toda ahí la del área anal, ¿verdad? Como no es hacia los lados, sino que es ubicado anatómicamente en el lugar la vagina, que va a ser utilizado. Evita la proliferación de bacterias. La proliferación de bacterias y la contaminación que puede venir desde el área del ano. Y evitar bañarse en tinas también. Eso en las mujeres puede favorecer las como baños de... Baño, o sea, por ejemplo, estarse bañando en una tina constantemente. Pero ¿y la piscina?
La piscina, si va a la piscina, hay que quitarse inmediatamente la ropa. Al salir de la piscina, quitarse la ropa húmeda y ponerse ropa seca. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Pero ya, por ejemplo, que en la tina la mujer está un poco más tiempo, en agua caliente, relajándose, hay contaminación del ano hacia la parte vaginal. Puede haber algo de contaminación y producir una O sea que me imagino que las personas también que practican sexo anal también tienen que estar más... Sí, hay que ser con protección porque le puede producir una infección al hombre muy severa, lo que se llama una infección del testículo, una orquiepididimitis, una uretritis o una prostatitis. Hay que protegerse y lubricar bien. Sí, hay que decirlo porque realmente esos son los peligros. Sí, ¿no? sí, exacto. Porque si dice que es por contaminación o bacterias, sí. O sea, lo que usted dice, el hecho de bañarse en un jacuzzi es lo mismo que una tina. Exacto, así es. Incluso hay hombres que después del sexo anal penetran a la pareja y le pueden dar una infección vaginal, ¿verdad? Una Han infección llegado vaginal hasta bien con severa. fiebres y se les hace el gasto a los dos, ¿verdad? Sí, sí. Han llegado hasta con fiebres y flujos bien complicados que hay que tomar cultivos y es un gasto y un... Sí, hay que usar protección. Hay que tener buenas prácticas sexuales. Exacto. Sí, la intimidad es intimidad, pero... que sea higiénico, pues. Los preservativos para no contaminar las áreas que estamos repitiendo, el área anal contamina la vagina, entonces... Exacto. Si a uno le enseñan a limpiarse adelante para atrás, sí, exacto, es por lógica no hacerlo de atrás para adelante. Antes de la relación, pues lavarse adecuadamente. Sí. Ambos, incluso en la mujer con infección de vías urinarias a repetición se le recomienda antes de la relación orinar y lavarse bien y después de la relación orinar y lavarse bien y tomarse un antibiótico para prevenir. Repíteme eso. Antes de la relación, la mujer debería orinar y lavarse bien, la parte genital. Y después de la relación, inmediatamente orinar y lavarse bien. Más que todo si ha sido una persona que padece de infecciones a repetición. Interesante. No, claro, tal vez no porque el hombre le pueda transmitir, sino que porque en el momento de la penetración irrita la uretra, lastima la vejiga y si ya padeció de infecciones le va a complicar. ¿Y cuando a los hombres les duele al orinar? Puede ser alguna uretritis, ¿verdad? Una infección que puede ser también de transmisión sexual. Hay que consultar, caballero. Hay que consultar, sí, exacto. exacto. Son muy miedosos en ir al urólogo. No hay que tenerle miedo al urólogo. Y hay urólogos mujeres, pero no se acortan. Sí, y hay veces... ¿Qué preferirán, urólogo mujer o hombre? Pues en realidad, bueno, yo trabajo en un hospital nacional y hubo una residente que estaba sacando la especialidad y era mujer. Y cuando llegaban los jovencitos, y yo le decía, bueno, acostate ahí porque te va a examinar la doctora, el jovencito era bien renuente, o sea, se tapaba y todo. Pero si ya llegaba un señor mayor, y yo le decía, acuéstese ahí que lo va a examinar la doctora. Claro, hombre, me dice, permítame. Y rapidito. Entonces, para los mayores no les importa, pero para los jovencitos sí les da un poquito de más pena. Bueno, pues pero lo felicito pues, por su profesión. Sí. No, Milena, un complemento. Yo al menos cuando a mis pacientes hay mucha repetición de infecciones vaginales, le pido a ella que le gane a él la voluntad de cultivo de orina y de esperma y sí han dado los resultados que dice el doctor, que hay veces al descubrir en el esperma de él una infección que él no la consideraba como posible, se ha roto el círculo de repetición porque ahí estaba la solución dándole a ambos el mismo día el medicamento. Bueno, si ya están allá en casa animados para irse a hacer esa prueba, los caballeros, ¿a dónde lo pueden encontrar? Mi clínica está ubicada en el edificio Centro de Diagnóstico, segunda planta, número 25. Pero en el diagnóstico de la colonia médica. En la colonia médica, sí. Dos, sí, exacto, sí, nomás, ya me han ido a buscar aquí arriba. Entonces el de la colonia médica. Sí. ¿Y doctor? A la orden en el 2225-3199. Ahí cerca también, ¿verdad? Sí, la colonia médica. Colonia médica. Les agradezco muchísimo. Ya sabemos que en el caso de presentar, ¿verdad?, algunos de estos síntomas que nosotros ya mencionamos, es importante acudir donde un médico, un especialista, sobre todo cuando es de forma recurrente. Todo mi cariño, gracias por su atención. Nos vemos más de cerca en Facebook, Twitter e Instagram como Milena Mayorga. Buenas tardes.